Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos. Juntos, la lección de escuela sabática. Un saludo a todas esas personas lindas que nos están viendo en el repaso de esta lección. Y quiero que mi hermano en Cristo, John Morales, dé un saludito. Y ese saludito a una persona muy especial y también que tenga la oración de inicio. Bueno, yo quisiera saludar a Lucy, una señora muy amable dominicana que está yendo al grupo donde yo pertenecía y le mando saludos y gracias por estar viendo nuestros videos. Y ahora vamos a tener una pequeña oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das siempre de poder congregarnos, aunque estemos en diferentes países, en diferentes lugares, diferentes horas, en el mismo tiempo estamos repasando la lección de escuela sabática. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, John, y hoy vamos a la cuarta lección. Jesús, nuestro hermano fiel. ¿Qué nos puedes decir de ese título? Bueno, te está diciendo que el nombre de la persona, que es Jesús, y que también es un hermano para nosotros. Y Vemos, aparte de que sea hermano, es una persona fiel. amén. Y vemos, ¿verdad? Que en el libro de Hebreo, que es el que estamos estudiando, nos están presentando, ¿verdad? A Jesús en estos primeros capítulos, ¿verdad? En el primer capítulo como divino, en el segundo como humano. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta lección. En el uno, Hijo de Dios, Dios soberano, Creador sustentador y soberano. Ese es en el capítulo 1. En el 2, hermano nuestro, fiel al Padre, sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. La descripción de Jesús como un hermano fiel y misericordioso se ve representada en la descripción de Jesús como la máxima manifestación del eterno Dios creador. Vamos a estudiar detenidamente cómo es presentada la naturaleza humana de Jesús en todo el libro de Hebreo. Así que eso es lo que vamos a estar estudiando en esta lección. John, ¿nos puedes decir los puntos importantes que tocaremos? Sí, tenemos como 6 puntos y aquí dice Jesús es nuestro redentor. El segundo, Jesús no se avergüenza. El tercero, Jesús es como nosotros. Tremendo, ¿no? Jesús fue perfeccionado. Y el último punto, Jesús es nuestro modelo. Gracias, John. Vamos entonces a la del sábado. El título del versículo de memoria que está en Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. En Hebreo 1 habla de Jesús como el Hijo de Dios, el gobernante de los ángeles y el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es. En Hebreos 2, como dijimos, ¿verdad? Jesús es el Hijo del Hombre. Así que vemos los dos contrastes, como Dios creador y también como ser humano. Y querido hermano que me está escuchando, quizás esto va a sonar un poquito medio raro, pero Jesús fue humano como nosotros. Él sentía y padecía igual que nosotros. Él sentía dolor como nosotros también, tristeza también. Las necesidades básicas de hambre, todo eso, él las sentía también, aunque nunca dejó de ser Dios. Así que es importante, al igual, ¿verdad? Como el ser humano que tenía sus debilidades, ¿verdad? Él sintió eso también, pero nunca, nunca pecó. ¿Algún comentario, John? Bueno, sí, es bien interesante todo lo que se está hablando. Este tema es un tema muy profundo, pero el, el plan de la redención era ese. Dios tenía que despojarse de su gloria
de su riqueza y de su trono y de todo lo que él tenía en el cielo, y tuvo que venir y convertirse en un humano igual que tú y yo, que sentía dolor, porque él era carpintero, pero si él se daba un martillazo en el dedo, de seguro iba a sentir dolor. Entonces sentía también hambre, sentía cansancio. Todo lo que nosotros sentimos, él también lo sintió para poder llevar este plan de redención hacia nosotros. Bien, y la del domingo, el hermano como redentor. Y aquí toca, ¿verdad? Una parte de algunas de las leyes del pueblo judío, ¿verdad? Que cuando alguien vendía su herencia o vendía su propiedad, pues ¿qué pasa? Eh, una persona muy allegada familiar podía reclamar eso. Entonces, ¿qué pasa? Si era también la venganza, era lo mismo también. Pues esa persona podía reclamar eso también. Entonces, ¿qué pasa? En el jubileo, que eran 50 años, y después entonces tú podías recuperar, ¿verdad? Lo que habías perdido, lo que habías vendido. Pues, ¿qué pasa? Era mucho. ¿Y qué pasaba? Si algún familiar pagaba la deuda, pues entonces, si esa persona se había hecho esclavo, pues quedaba libre. Entonces tenemos a Cristo Jesús, que quién fue el que pagó la deuda de usted y yo. Pues él en la cruz del Calvario, cuando dio su vida. Así que en Israel, una persona podía ser tomada como esclava para pagar sus deudas. Si no pagaba sus deudas, debía quedar como esclava hasta el año del jubileo, que es lo que yo estoy explicando. No obstante, el redentor, o sea, un familiar cercano, podía pagar la deuda y liberarla de la esclavitud a la persona. El redentor también era responsable de vengar la sangre del familiar en caso de asesinato. Y aquí vemos, ¿verdad?, que desde que Adán y Eva pecaron, John, lamentablemente esa mayordomía que tenía Adán, ¿verdad?, sobre este planeta, la perdió al pecar y pasó al enemigo. ¿Y quién entonces va a pagar la deuda? Cristo Jesús, por los pecados de ellos y por los pecados de todos nosotros. John. Bueno, así mismito es. Lo mismo que Cristo le enseñó al pueblo de Israel, eso mismo hizo Cristo con nosotros. Él instituyó leyes mosaicas. Si una persona mataba, por ejemplo, ellos ya tenían ciudades preparadas para que la persona pudiera huir a aquella ciudad y el familiar muerto no pudiera vengar su muerte. Pero eso era en caso de que esa persona lo mató inconscientemente o por una cosa premeditada, vamos a decir así, ¿no? Pero si la persona era culpable de la muerte, también se le daba su pena de muerte. O sea, en el libro del Deuteronomio y también en el libro del Éxodo vamos a encontrar muchos de las leyes mosaicas que era ojo por ojo y diente por diente. Si tú me la haces, tú me la pagas. Pero ahora Cristo vino, como tú dijiste, Edwin, a deshacer todas esas cosas, porque Cristo vino a pagar nuestra deuda. Y eso fue lo que Él hizo y lo cumplió. Vamos entonces a la lección del lunes. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Y Cristo, ¿verdad? No se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿verdad? Eso era lo que Pablo estaba explicando, ¿verdad? En hebreo, al decir, ¿verdad? De que no se avergonzaran, porque Cristo no se avergonzaba de nosotros, ¿verdad? Y no se avergonzaba en llamarnos hermanos. A pesar de ser uno con Dios, Jesús nos acogió, perdón, como parte de su familia. Solidaridad contrasta con la vergüenza pública que sufrían los lectores de Hebreo en sus comunidades. Muchas personas de aquel tiempo, ¿verdad? En algunas cosas que debían de ser los cristianos como iglesia, pues se avergonzaban, John. ¿Y qué pasa?
ahí Pablo está motivando, estando, ¿verdad? A que no se avergonzaran, porque el mismo Dios no se avergüenza de nosotros. Dice, porque Él santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y vemos, ¿verdad? El caso de Moisés. Moisés, aunque era israelita, ¿verdad? Pero lo adoptó el rey, el emperador, era segundo después de Faraón. Inclusive, posiblemente él iba a ser una persona que dirigiera el ejército, una persona bien importante, ¿verdad? Después de Faraón. Y pues decidió, ¿verdad?, rechazar eso para hacerse pues hermano de los israelitas, que eran un pueblo esclavo. Y entonces, ¿qué pasa? Vemos a Cristo, que Cristo es el rey del universo, ¿verdad? Y por el amor que nos tiene a nosotros, decidió hacerse ¿qué? Hombre. O sea, como tú dijiste una vez, se bajó más que a los ángeles y se hizo humano, ¿verdad? Siendo el rey del universo. Así que vemos que él se hizo parte de la raza humana y no se avergonzó, John, de declarar que somos su familia. ¿Y qué pasa? Posiblemente, si tú miras, ¿verdad? Dice, pero él quiso hacerse hermano de esta raza humana que son asesinos, gente inmorales, pecadores. Pero no, él decidió hacerse hermano de nosotros, hacer el papel de hermano, ¿verdad? Nos avergonzamos nosotros de decir que Jesús es el rey del universo. Es nuestro hermano. Así que Cristo es nuestro hermano mayor. John, ¿algún comentario ahí? Sí, Él es nuestro hermano y Él lo dice también, pero tenemos que tener cuidado en qué sentido Él está llamándonos hermanos, porque acuérdate, hubo una vez también que le dijeron los discípulos, mira Jesús, he allí tu madre y tus hermanos. ¿Por qué no vas a recibir a tu madre y a tus hermanos? ¿Y qué cosa él dijo? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego hizo una pausa. Y luego de la pausa dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y esa es mi madre. Él nos está llamando hermanos, pero nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre para poder ser adoptados como hermanos de Él. De otra manera, no. De otra manera, si nos rebelamos en contra de Él, Él no nos va a ver con ojos de hermano. Gracias por la aclaración. Hay una parte del espíritu de profecía que está ahí. John, ¿no las puedes leer? Sí, claro, dice en el camino a Cristo, en la página 13, dice, Cristo iba a identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con hijos de los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, llevando nuestra forma humana ante el trono del Padre. Y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido, el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre pudiera ser levantado de la ruina y degradación del pecado, para que pudiera reflejar el amor de Dios y participar del gozo de la santidad. Gracias, John. Vamos entonces a la parte del martes. Carne y sangre como nosotros. John. Bueno, aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 9 y después está el versículo 14 al 16, está hablando del fundamento del plan de la salvación y cuál es nuestra única esperanza de vida eterna. De otra manera, el ser humano no puede haber alcanzado ninguna salvación, porque él mismo se lo dijo a los discípulos.
¿Qué fue lo que le dijo? Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, yo no podría nunca ir al Padre sin Jesucristo al frente mío, porque sería consumido de una. Pero con Jesucristo al frente, yo puedo ir al Padre por medio de Jesucristo. Pero ¿quién es Jesucristo en realidad? Pues Cristo no es un hijo que el Padre creó o que hizo el Padre. Cristo es el mismo Dios. Mira lo que dice aquí en Juan capítulo 1, versículo 1. Quiero leerlo rapidito. Dice Ujú. que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y luego dice que el verbo era Dios. O sea, podemos entender lo que estamos leyendo. El verbo era con Dios, se está refiriendo al Padre, pero también está diciendo y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si nos vamos al versículo 14, dice que aquel verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. No tenemos más nada que buscar, no tenemos más nada que decir. Dios mismo se hizo carne para habitar entre nosotros y poder otorgarnos esa salvación. Nació de una mujer. Es un misterio grande, no lo podemos entender, pero José no engendró a Jesús, lo vino a engendrar el Espíritu Santo de alguna forma entre él, el Padre, el Espíritu Santo y Cristo hicieron que Cristo se pusiera en el vientre de María y pudiera crecer como un niño normal, como tú y yo, pero sin pecado, para destruir al que tenía el imperio del pecado, que era el diablo. Bien, vamos entonces a la del miércoles. Perfeccionado a través de los sufrimientos. Y algo importante que me hizo ver aquí es que dice que perfeccionarse a través del sufrimiento. Y Jesús era perfecto. O sea, no tenía que perfeccionarse. Y dice aquí a través del sufrimiento. Dice que el apóstol dice que Dios por medio del sufrimiento tenía que hacer perfecto a Jesús. Esta expresión es sorprendente. El autor ha dicho que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y que Él es sin pecado, sin mancha y es santo. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesús era perfecto. ¿Cómo que debía ser perfeccionado? En primer lugar, ofreció las oraciones a Dios. Jesús no solo oró por la liberación de la muerte, sino para que se hiciera la voluntad de Dios. Dios no lo libró de la crucifixión, pero sí del poder de la muerte. Su oración fue escuchada y resucitó. Vemos aquí que esto es un ejemplo para nosotros, John. Él no necesitaba ser perfeccionado, ¿verdad? Pero estaba dando un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta de que también nosotros debemos hacer la voluntad de Dios como Él lo hizo. Y dice, y si Jesús era perfecto, ¿verdad? Perdón, pues importante, Él, pues Jesús fue el resultado de la obediencia que aprendió a través del sufrimiento y lo preparó para ser nuestro sumo sacerdote. Vemos que Cristo a través del sufrimiento, ¿verdad?, fue perfeccionando todas estas cosas que estaban pasándole. Pero en verdad, él no tenía que perfeccionar nada en el sentido humano, en su parte humana, porque Él es perfecto, aunque llegó a ser hombre, John. Y Él lo que nos estaba dando era un ejemplo
a nosotros. Al igual como Cristo pasó todas estas cosas, todos nosotros vamos a ser probados algún día. Inclusive, Cristo mismo oró, Padre, si es posible y es tu voluntad, ¿verdad?, que esta copa pase de mí. Pero ¿qué pasa? No pasó. Tuvo que morir para que tú y yo podamos tener salvación. Ese ejemplo que le dio a la humanidad completa es la clave para nosotros seguir su voluntad. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Él nunca hizo su propia voluntad. Él hizo la voluntad del Padre. Él oraba en todo tiempo. Por eso es que nosotros tenemos también que orar, mi querido hermano que me está escuchando. Mucha oración, mucho poder. La oración del justo puede mucho. John. Para el jueves, ¿no? El jueves, el hermano como modelo. Pues aquí tenemos un hermano como nuestro modelo. Otra razón por la que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y vivió entre nosotros para poder ser nuestro ejemplo. El único que podría ser un modelo para nosotros en cuanto a la manera correcta de vivir ante Dios. Pues mira, Cristo desde pequeño, él fue obediente a sus padres. Él ayudó en la carpintería con José, era muy obediente con su madre, pero me llama la atención que un día se desaparece. Cuando fueron a Jerusalén, él por un momento se desapareció y los padres estaban como locos buscándolo, porque un niño se le desaparece a uno, uno se preocupa. Y al final lo encontraron en el templo enseñándole a los escribas y a los fariseos. Y la madre como madre, en ese momento, pues se sintió con el derecho de regañarlo. Y le dice, pero ¿dónde tú te has estado? Y él le dice, pero tú no sabes que los negocios de mi padre me conviene estar. O sea, no le faltó el respeto a su madre, pero le decía las cosas como tenía que decírselas. También lo vemos en cuando hizo la boda de Caná. Ella le dijo, mira, todo lo que él dijere, hacerlo. Y le pidió a Jesús que hiciera un milagro porque se había acabado el vino. Pero ¿qué le contestó? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Él tenía su hora, pero fue y hizo el milagro. Pero en varias ocasiones, él también hablaba como él tenía que hablar, a los fariseos, a los seduceos. Hubieron este ejemplo cuando les dijo hipócritas, pero no les estaba faltando respeto a los fariseos con decirles hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados. Le estaba diciendo una verdad para que se corrigiera. No era una falta de respeto en sí hacia la persona, pero él era santo, era sublime y él sabía qué cosa él decir y qué cómo actuar. Él lleva una vida santa, él lleva una vida perfecta y cuando él hablaba, hablaba con poder y hacía las cosas como tenían que ser. Así que vemos, ¿verdad?, que Cristo dio el mejor ejemplo, como dice el hermano John, y él nunca desobedeció al Padre Celestial ni a sus padres terrenales. En esa parte que John contó, ¿verdad?, de cuando él estuvo en el templo, estaba yo estudiando, ¿verdad?, los eruditos que saben sobre el pueblo de Israel, y es que el niño cuando llegaba a 12 años ya lo consideraban mayor de edad. Y ellos fueron a esa fiesta de las Pascuas y allá se envolvió José hablando, María con las mujeres y todo eso. Y en vez de el niño Jesús estar, ¿verdad?, jugando acá, si fueran otros niños, estuvieran jugando, qué sé yo, juegos y todas estas cosas entre ellos mismos. Pero él decidió, en vez de hacer eso, irse al templo. Y lo podía hacer, no estaba desobedeciendo a su mamá ni a su papá porque ya era mayor de edad. ¿Sabes? ¿Y qué pasa? Cuentan los eruditos que se acostumbraban cuando ellos salían
que como las mujeres eran un poquito lentas, se iban caminando poco a poco, los hombres se quedaban hablando y después ellas la esperaban en cierto sitio cuando caía la noche y después ellos lo alcanzaban. Pues supuestamente era que María pensó que Jesús estaba con José y José pensó que Jesús estaba con María. Por eso cuando llegan allá se dan cuenta de que no estaba el niño. Así que esa misma noche se viran hacia Jerusalén a buscarlo. Dice que estuvieron 3 días. Y mira, interesante, y esto es una lección, mi querido amigo que me está escuchando. María y José buscaron en todas partes y así nos pasa a nosotros. A veces buscamos soluciones en diferentes sitios, pero mira, a lo último, ¿dónde fue que encontraron después de 3 días? A Jesús en el templo. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que nosotros busquemos a Jesús, ¿verdad? En el templo, que Jesús nos congreguemos, ¿verdad? Que Jesús es lo primero. ¿Y qué sucede? Ellos fue lo último que hicieron, buscar en el templo. Por eso cuando ella llega dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Así que vemos que Jesús no pecó ni en eso, como estaba diciendo el hermano John. Y en las otras de la boda también. No era la hora, él lo aclara. Por eso es que está la aclaración ahí. No ha llegado mi hora. Y ahí nos enseña de que Jesús sabía ya la misión, su propósito, pero él era un hijo que honraba también el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Por eso es que John también, hermano John, lo presenta. Y es que él nunca desobedeció, ¿verdad?, a sus padres, ni a su Padre Celestial. Así que qué linda esta lección, ¿verdad?, de que nos habla de Jesús como nuestro hermano mayor. Y John aclara, siempre y cuando, ¿verdad?, que hagamos la voluntad de él. John, tenemos una porción del Espíritu de Profecía final. ¿Nos puedes leerla? Sí, claro que sí, Edwin, y con mucho gusto. Aquí en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4 y en la página 122, dice, el ser glorioso amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre con la corona real en la sien y vistiendo las ropas reales. Voy a poner una pausa aquí. Sin embargo, prefirió la corona de espinas. ¿Ah? Sin embargo, escogió cambiar las riquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de alto mando por los horrores del Hexemaní y la humillación de la agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores y experimentado en quebrantos para, mediante el bautismo del sufrimiento y muerte, purificar y redimir un mundo culpable. Vemos, mi querido hermano que nos está escuchando, nuestra salvación no fue una salvación barata, costó mucho, costó la muerte del Hijo de Dios. Y el Redentor, igual que usted y yo, sufrió. Y no fue fácil, mi querido amigo. No fue fácil por lo que él pasó. O sea, las mismas cosas que usted pasó, las mismas cosas y peor que Jesús pasó. Pero gracias a él y a su victoria, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos derecho a salvación. Y como siempre decimos, ¿verdad?, todavía hay tiempo para salvarnos. ¿Qué debemos hacer? Pedir perdón por nuestros pecados y arrepentirnos. Y Dios, con su sangre preciosa, borra todas nuestras iniquidades. Mi querido hermano, Dios te está llamando en este momento por medio de este repaso de la lección. Entrégate a Él. ¿Yo? Bueno, las últimas palabritas que nos vamos. Les invito a que veamos la próxima semana. Vamos a estudiar el dador del descanso. Así que no se lo pierdan. Bien, y nuestras redes sociales, ¿verdad? Noticiero Morales del Valle.e en Facebook y YouTube. Por ahí nos puede buscar.
y también en Instagram. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.